Muy buenas tardes al diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica. El día de hoy tenemos un tema muy interesante referente a la historia de la comunidad terapéutica, donde el objetivo es poder identificar los principales aportes metodológicos que nos permiten construir un encuadre en un dispositivo terapéutico. Entonces, vamos a comenzar nuestro seminario. Antes he de mencionar que en la literatura clásica con la que contamos hoy en día para revisar los temas de comunidad terapéutica, los principales autores que tenemos que tener presentes son los siguientes. Maxwell Jones, en los 40 en Inglaterra, él implementa la comunidad terapéutica psiquiátrica, es decir, está dentro de los servicios públicos y atiende patologías graves relacionadas con traumas de la guerra y de la dificultad después de estos traumas de poder sostenerse en un empleo. Después está George de León. George de León es me parece, el que hace el esfuerzo más grande para poder sistematizar la experiencia de las comunidades terapéuticas norteamericanas y hace un buen ejercicio. Él trabajó en Dayton, él era músico, pero hace de veras una excelente descripción, como no se había hecho hasta ese momento, de lo que era una comunidad terapéutica y nos explica claramente cómo funciona el grupo de encuentro, que digamos que es la actividad sustantiva y representativa de este dispositivo. Tenemos a Martin Koyman. Martin Koyman era psicoanalista y en Holanda implementa su comunidad terapéutica y le toca lidiar en cómo puede armonizar todo el conocimiento que él tenía desde el psicoanálisis para aplicarlo a un dispositivo comunitario. Por supuesto que hubo muchas dificultades porque en ese momento el psicoanálisis nos proporcionaba mucha información sobre la etiología de las enfermedades mentales, los trastornos, pero por supuesto que la técnica psicoanalítica no podría aplicarse a la comunidad terapéutica. Entonces, habría que hacer todo un ejercicio para ver de qué manera estos conocimientos podrían ser, eh, digamos, integrados a un modelo comunitario y de qué manera era un reto bastante complicado. Creo que Martin Koyman hizo un buen ejercicio porque sí aplicaba todos estos conocimientos para hacer los diagnósticos psicopatológicos, eh, y de alguna manera pues siguió la lógica de las comunidades terapéuticas europeas, ¿no? Con esta prescripción horizontal, democrática y de respeto de los derechos humanos. También tenemos a Elena Gotti. Elena Gotti, yo la quiero mucho, es una persona bien solidaria, muy generosa, y cada que la invitamos a participar está presente y siempre está impulsando la comunidad terapéutica. Ella es argentina, vive actualmente en España y estuvo en el Patriarca, ya nos dice mucho el nombre de esta organización, y después trabajó en Dianova. Elena Gotti fue la que hizo de una manera más elaborada, elaboró conceptos fundamentales de la comunidad terapéutica. Y ella, al definir la comunidad terapéutica, te da toda una explicación técnica de cómo debe manejarse una comunidad terapéutica. De hecho, su libro es una explicación detallada de su definición de comunidad terapéutica. Estos libros ya los tienen todos ustedes. Quien no los tenga, me escribe y con gusto se los reenviamos. Y Domingo Comas es el personaje en la actualidad que ha hecho una revisión más exhaustiva de las comunidades terapéuticas. Él es de España, entonces, por supuesto, revisa las comunidades terapéuticas de allá y las norteamericanas, ¿no? Y bueno, nada más comentar que en México son pocas personas las que han escrito sobre comunidad terapéutica. Tenemos a Jorge de la comunidad terapéutica de Jalapa. Está también Joseph Pedlo, que él escribió sobre el grupo Sainanon y las publicaciones que yo he hecho. Entonces, estos libros me parece que son lo suficientemente amplios para podernos dar la información que requerimos para implementar un modelo de comunidad terapéutica. Entonces, estos digamos que serían las lecturas obligadas y los clásicos a revisar.
y de los cuales vamos a checar ahorita. Entonces, vamos a... El primer antecedente que tenemos del tratamiento de adicciones de una manera importante es el grupo de AA, el movimiento de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, ubiquemos la fecha, 1934, que es yo pongo la fecha cuando se publica el Libro Azul. Entonces hubo un antes y un después, pero en el 34 es cuando se publica este libro. Entonces, antes es importante situar por qué en el 34 surge este movimiento, por qué se publica y por qué empieza a tener una difusión amplísima este trabajo de Billy Bob. Entonces, nada más algunos datos contextuales. La generación del 34 son los hijos de los que participaron en la Primera Guerra Mundial. Después, estos hijos de la Primera Guerra Mundial van a ser los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Y los hijos de esta generación del 34, la tercera generación, va a ser los protagonistas que van a tener el grave problema del consumo de sustancias. Las adicciones surgen en esa generación de manera significativa. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una masa crítica importante, un número muy amplio de casos y se presenta como fenómeno epidemiológico. Entonces, por supuesto, si nosotros estamos hablando en esa temporada, tenemos que, no había una definición muy profunda de lo que era una adicción. Es decir, surgía en el espectro público de salud pública el definir una nueva enfermedad que estaba siendo presente en ese momento, en ese tiempo. Entonces, por supuesto, las principales referencias que existen hasta ese momento de lo que es una adicción están referidas al consumo, a la cantidad, a la frecuencia y algunas consecuencias por este consumo, como la falta de asumir responsabilidades laborales en la familia, con los hijos y una gran situación de depresión. Entonces, eh, por supuesto, que habría a partir de este momento todo un trabajo para investigadores, trabajadores de la salud, para psicólogos, para psiquiatras, para poder definir qué era esto, poder tener una mayor profundidad y más conocimiento para poder entender qué era una adicción. Entonces, vean, sin embargo, hasta el día de hoy, ya casi un siglo después, siguen prevaleciendo las definiciones de adicciones en base centradas en el consumo y los efectos de las sustancias en el sistema nervioso central. Tú dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esas investigaciones, con esa necesidad de poder entender las adicciones? Y entonces esto es un trabajo que tenemos que retomar desde este momento. Otra cosa que sucedió en este tiempo fue la Gran Depresión del 29. Entonces, súmenle a todos estos periodos de entreguerras, guerra y posguerra, una situación crítica del capitalismo expresada en el 29, pero que tuvo muchas consecuencias posteriores en las generaciones que le siguieron, de la Gran Depresión. Ustedes saben que la Gran Depresión es una crisis del mercado internacional capitalista y que entran en crisis por una sobreproducción, lo que deteriora el mercado y las posibilidades de empleo de la gente. Nada más para que se imaginen el momento de la Gran Depresión. Lo que nos pasó a nosotros con la epidemia de 2020. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Eh, Salir a la calle era tener una gran posibilidad de contagio de COVID. Pero la gente tenía que salir a trabajar porque las familias pobres en este país, si no trabajan, no tienen que comer, no tienen ahorros que digan, no, pues vamos a pararle 3 meses y después seguimos. No,
Se tenía que salir a trabajar aún y a pesar de que estaba la dificultad del posible contagio y a riesgo de la vida. Entonces, vean cómo se comprimió el mercado, cómo la vida se empobreció y los que entramos en una crisis grave somos aquella clase baja que no tiene ahorros, que vive con el ingreso de la misma semana, es con el que vive en ese mismo momento y que una situación de desempleo, por supuesto, los pone en una situación tan grave que si no trabajan no comen, ¿no? Así. Entonces vean esta combinación. Primera generación de la Guerra Mundial, los hijos de esta generación de la Primera Guerra Mundial, los que participaron en la Segunda Guerra Mundial, la crisis económica internacional, la pobreza, y así vamos llegando a los tiempos de posguerra. Y vean qué interesante también, porque ya en los 50, el 45 después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, se detona la Guerra Fría. Y en el 59 aquí tenemos la Revolución Cubana. Entonces había una manera de nombrar a los comunistas como los grandes enemigos del mundo occidental y del mundo capitalista. Y había fuertes críticas en aquellos años. Por ejemplo, teóricamente, los sociólogos y personas críticas hablaban de la sociedad de consumo, de la banalidad de la sociedad de consumo. Y esos son los albores del movimiento beat. El movimiento beat, es decir, la generación perdida, representada por Kerouac, Ginsberg, Burroughs. Lean el libro de Burroughs, Almuerzo al Desnudo. Son los representantes de todo este movimiento. Y la generación beat es el germen que después va a dar lugar a todo el movimiento hippie y toda esta expresión contracultural. Vean, esta evolución es interesante, porque entonces los usuarios de drogas del movimiento contracultural y hippie son catalogados y estigmatizados como improductivos, ociosos, adictos y que muy asociados con la delincuencia se convertían de alguna manera en el actor público que era criminalizado. Y por eso nosotros vivimos en México toda esa temporada de la persecución a los grupos juveniles rock and rolleros que fumaban marihuana, este, y eran brutalmente castigados, eran perseguidos, eran las racias, ¿no? Los paraban en las esquinas, tenían ahí contra la pared a 20 personas, les buscaban a todos, hasta por los rincones de todas las bolsas, a ver si tenían alguna sustancia, y vean esta evolución, ¿eh? Entonces vean cómo la cuestión de la salud mental ocasionada por el trauma de las guerras, la depresión económica que tenía muchas consecuencias en la estabilidad familiar y creaba grandes preocupaciones que podían enfermar a cualquiera, y después la reacción al movimiento, al sistema capitalista en oposición como movimiento de la contracultura, se funden en estas generaciones. Y entonces por eso hay que situar bien porque fue en el 34 que surge este libro. Ahora, eh, pues es impresionante porque había terminado también la época prohibicionista en el 29 también, entonces ya todo el mundo podía consumir alcohol. Y justamente, vean, en el 34 es cuando sale este pronunciamiento y explican cómo a través de los 12 pasos es posible controlar el alcoholismo. Y en estas reuniones que les llamaban el juego, que era de una vez por semana, no, perdón, una vez al día, de 1 hora y media, les alcanzaba para contenerse en esta situación de dependencia al alcohol. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el movimiento de AA y que nosotros tenemos que retomar y tener en cuenta en nuestros actuales servicios de tratamiento? Es el gran poder terapéutico de los procesos participativos. Bueno, fue tan participativo
que era una construcción de las personas afligidas por el problema de dependencia sin psicólogos y sin psiquiatras. Es decir, dos personas que tenían un mismo problema se juntaban y empezaban a hacer un ejercicio de contención. Hablaban de sus problemas, se acompañaban y cuando alguien entraba en crisis iba el otro en su auxilio. Entonces, eh, para entender un poquito clínicamente qué significa la ayuda mutua, hice esta tablita que les voy a enseñar. Entonces, ¿qué es la situación de dependencia? El consumo y la adicción es un síntoma, es una parte visible, observable de un problema más amplio y más profundo. Entonces, cuando nosotros vemos lo que ocurre con una persona, lo que estamos viendo es la sintomatología. Pero, ¿en qué está sostenida esta sintomatología? Me parece que los desarrollos más atinados sobre esta situación es la que nos hablan de que esta sintomatología es producto de un conflicto interno, donde existen dos fuerzas opuestas. Ya después vamos a hablar un poquito más de los conceptos básicos de psicoanálisis, pero baste ahora decir que hay una necesidad del ello de obtención de placer, ¿no? Los contenidos del ello se rige bajo el principio del placer y son contenidos, impulsos constitutivos que tenemos todas las personas de descargar. Entonces, todos los impulsos libidinales o agresivos van a estar siempre pugnando por su descarga. Después tenemos una siguiente instancia psíquica, que es el yo, que tiene que evaluar, porque el yo tiene que responder a las necesidades del ello como impulsos libidinales o agresivos. Pero el yo es nuestra parte que también está en contacto con la realidad externa. Es decir, nosotros, los que somos los hablantes que estamos aquí platicando, estamos organizados y estableciendo una comunicación bajo esta instancia psíquica que le llamamos yo. Y nuestro yo se encarga de dos cosas, de escuchar, identificar las necesidades del ello y decidir si la realidad nos permite tramitar esa pulsión y descargarla, sea un impulso sexual, sea apetito, sea frío, lo que sea. Pero por supuesto damos primera importancia a los impulsos sexuales. Entonces, cuando el yo considera peligroso, riesgoso que se tramite este deseo, el yo va a tener una capacidad, una función muy importante, que es de reprimir ese deseo. Estamos hablando de la sexualidad, ¿eh? La sexualidad a veces se nos presenta como un fuerte conflicto interno. Y ahorita vamos a ver por qué la sexualidad está relacionada directamente con las adicciones. Entonces, este conflicto interno no se resuelve nada más con la represión de esos deseos libidinales o agresivos. Al ser reprimidos, la energía sigue activa, es decir, sigue habiendo una fuerza que busca ser descargada, pero el sistema psíquico es tan interesante y tan perfecto que lo hace de una manera donde cumple lo que le pide el ello y cumple lo que exige el yo para poder tramitarlo en esa realidad externa. Por eso se llaman soluciones de compromiso, porque compromete a las dos instancias y les da un poco a cada una. Entonces aparece ese deseo original, aparece disfrazado. Entonces, primera reflexión. El síntoma de las adicciones, ¿sobre qué conflicto está sostenido? Esa es una pregunta súper importante. En comunidad terapéutica hay una frase muy repetida y es que a toda situación de dependencia en el consumo de sustancias le subyace un problema de tipo emocional. Entonces, el problema emocional está estructurado con base en un conflicto interno.
Y aquí tenemos que hacer una relación bien importante, porque esto significa que la sexualidad muta de objeto, es decir, ya no es la obtención de placer a través de los otros, sino a través de la droga. ¿Cómo se da este cambio? Pues bueno, hay muchas investigaciones que están perfectamente documentadas. Cómo se sustituye una meta sexual, un objeto al que se dirige la meta sexual, y es sustituido por otra cosa. Y ahí tenemos todos los trastornos que están ubicados en los trastornos límite de las perversiones, que ese nombre sugiere muchas otras cosas, pero lo perverso es justamente no llegar a ese fin sexual y quedarse en etapas previas a ello. Y entonces la vista, el olfato, la boca, el tacto, se convierten en el fin sexual. Por eso el fetichismo, el exhibicionismo, el voyerismo. Entonces, vean, ahí tenemos todas las explicaciones de qué sucede cuando no se puede cumplir un fin sexual y la obtención de placer a través de los otros. Se desarrollan este tipo de desviaciones que en su momento se llamaban perversiones. Bueno, pues la adicción es una sustitución del fin sexual por el consumo de sustancias como experiencia placentera. La droga puede ser las funciones como el fetiche, o la droga puede ser como esta forma de, en psicoanálisis se dice realización alucinatoria de los deseos, porque lo soñamos, lo que nosotros deseamos y no podemos hacer en la realidad, lo soñamos. Y entonces en el sueño se produce una descarga. Entonces vean estas formas que no son la realización del fin sexual a través de los otros, se pueden producir a través de alucinaciones de deseo, de utilización de fetiches y en este caso la droga como un objeto muy particular, porque los efectos que tiene el consumo de sustancia se le acercan demasiado a esta modificación del estado de ánimo. A veces experiencias placenteras, ¿eh? Pero a veces terroríficas. O sea, tengo muchísimos casos en los que consumían metanfetaminas, vivían delirios de persecución y entonces era una experiencia terrible. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando dos personas han tenido dificultad con su sexualidad y han encontrado en el consumo de sustancias una salida, aunque destructiva, para tramitar sus necesidades afectivas? Entonces, imagínense dos personas que están hablando. Si la otra persona es un padrino, va a ayudar a la balanza de este conflicto interno. Y entonces el padrino puede darle fuerza a la instancia yoica para controlar el deseo de consumo. Pero si nos encontramos, no es el padrino, sino que es el pitirijas, entonces el pitirijas me va a invitar a consumir. Y entonces la balanza del conflicto interno va a agarrar más fuerza la instancia del ello y bajo el principio de placer va a sucumbir frente a esta invitación y se va a intoxicar. Entonces vean, el otro sirve para inclinar la balanza hacia un lado u otro, para ser alguien que me ayude a ejercer el control del consumo o bien se va a sumar al deseo libidinal. Esto solamente es un primer acercamiento, porque esto lo vamos a ver detalladamente después, pero es la importancia aquí es tener claro, la sexualidad está directamente relacionada con las situaciones de dependencia. Hay una mutación de las experiencias placenteras a través de los otros, a través de un objeto. Esto quiere decir que si nosotros vamos a dar tratamiento de las adicciones, tenemos que volver a activar la sexualidad
y el vínculo con los otros para la producción de experiencias placenteras y darle poder relativo al consumo de sustancias. Porque cuando solamente se está en función del consumo para tener experiencias placenteras, un objeto único invade la totalidad de la persona y transforma toda su vida. Entonces, eso quiere decir que se ha empobrecido la producción de experiencias satisfactorias y que la sexualidad está perturbada. ¿Eh? Eso, Pasó. eso significa Ay, dar tratamiento. ¿Eh? ¿qué dijo? Eso ¿Qué dijo? significa Ay, mi amor, qué chismosito. Amor, yo quiero. Ay, amor, no, no, por favor, está muy helada. entonces, ahora, Una ahora de una, prueba de la ya, sexualidad presente. ahora de una manera sencilla decir que hay un conflicto interno que, que tenemos que resolver, que las personas que están o estamos en una situación de dependencia, a veces tenemos una función yoica débil, que no alcanzamos a controlar esos deseos y a manejar la ansiedad que surge por su renuncia y que perdemos el control de la conducta, el control de la ansiedad, el control de los mecanismos de defensa. Entonces, ese conflicto interno es no resuelto, es el que nos tiene anclados en la dependencia a las sustancias. Y que un proceso inverso tiene que ver con multiplicar las experiencias de placer a través de los otros, sea el deporte, sea la pareja, sea la novia, el novio, todas las posibilidades de pareja, sea el senderismo, sea caminar, sea meditar, sea disfrutar del tiempo libre, sea sembrar una planta, sea conversar con amigos, ¿no? Hay muchas posibilidades que han quedado en el abandono y que se tendrían que activar para justamente reequilibrar la economía de los afectos de las personas. Entonces, la ayuda mutua justamente es esto hay que hablarlo a mayor profundidad, pero en una primera instancia vamos a decirlo así. La presencia de otro compañero que tiene el mismo problema y que está en este esfuerzo de tener un control sobre el consumo, de alguna manera tiene una influencia en mi conflicto interno y le da fuerza a esa instancia yoica para mantenerse en la abstinencia. Por eso ha sido tan exitosa la ayuda mutua. Ahora, este, esto pasa en el alcoholismo, ¿eh? En el consumo de otras drogas, y en aquel tiempo estábamos hablando de heroína y de opio, la ayuda mutua no fue suficiente. Tal y como se practica, con esos espacios diarios de 1 hora y media, no fue suficiente. De hecho, en la historia nos habla de que cuando iban heroinómanos, opiómanos a estas reuniones de AA, ellos no podían contenerse y seguían consumiendo. Entonces perturbaban toda la dinámica del grupo que decidieron expulsarlos. Y entonces solamente los consumidores de alcohol que alcanzaban a contenerse se quedaron en ese espacio, ¿no? Los otros tenían que buscar otra alternativa y así sucedió y ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí un poquito una explicación clínica de por qué sirve la ayuda mutua, pero nos da mucha luz sobre lo que tenemos que hacer en las intervenciones clínicas con las personas que están en tratamiento. La primer comunidad terapéutica surge en 1941. Bueno, este es el año de la publicación del libro de Maxwell Jones, donde hace una evaluación de los resultados de la aplicación del modelo de comunidad terapéutica para patologías graves en los hospitales en Inglaterra. El concepto de comunidad terapéutica lo acuña Thomas Mann. Entonces, él hace toda una explicación de qué es una comunidad terapéutica y habla mucho de la importancia del hospital como sistema y el entorno como elementos importantes para poder crear procesos exitosos de cura, de tratamiento. Ahorita lo explicamos un poquito más.
El chiste aquí es mencionar que todavía no existía ninguna comunidad terapéutica. Incluso en este libro, Maxwell Jones no llama a su libro comunidad terapéutica, lo llama psiquiatría social. Ya les mandé el libro, está en inglés ahí, tengo una traducción ahí medio casera, pero en este libro él hace una evaluación y el resultado que encuentra Maxwell Jones es que el 60% de las personas que están en tratamiento logran una estabilización y ser funcionales. Ser funcionales quiere decir que podían ir a trabajar y podían vivir con su familia. Entonces era impresionante el resultado de esta primera experiencia de comunidad terapéutica. Y como ustedes recuerdan, en estos tiempos, así como estaba la Segunda Guerra Mundial, estaba la Segunda Guerra Mundial, también estaba el movimiento antipsiquiátrico, ¿no? Representado principalmente por los Basaglia en Italia. ¿Qué proponía el movimiento antipsiquiátrico? Era implementar programas de salud mental territorial. Entonces, uno de los principales preceptos del movimiento antipsiquiátrico era el respeto de los derechos humanos y cierta relación horizontal y democrática dentro de la estructura hospitalaria. Y por supuesto, se reconocía claramente que no había una explicación clara de las enfermedades mentales, de su etiología, y que muchas veces estaban como haciendo experimentos a ver si funcionaba una forma de tratamiento u otra. Entonces lo situamos como uno de los productos, uno de las expresiones representativas del movimiento antipsiquiátrico, la comunidad terapéutica de Maxwell Jones. Es curioso porque las comunidades terapéuticas de tratamiento a las adicciones casi nunca mencionan a Maxwell Jones. Casi nunca mencionan el origen de la palabra comunidad terapéutica, pero es evidente que no podían tenerlo de otro lado más que de ahí. Y hay artículos, ¿no? Donde hablan de esta separación, ¿no? Y esta falta de reconocimiento de cómo se va construyendo una propuesta de tratamiento. Entonces, nosotros tenemos el derecho de reivindicar aquí a Maxwell Jones, aunque está claro que estamos hablando de un servicio diferente, porque este es un servicio público, hospitalario, que no tiene nada que ver con el movimiento de comunidades terapéuticas que pasó en el resto del mundo. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son los principales aportes de Maxwell Jones. Entonces, cuento lo del movimiento antipsiquiátrico para ver también qué pasó dentro de la estructura y los roles en el hospital. En primer lugar, se le otorga un rol participativo a los pacientes. Es decir, los pacientes dejan de ser pasivos y son sujetos activos en el tratamiento. ¿Qué significa esto? Pues con él se habla de los problemas, de su patología, de los problemas en general, de cómo se manifiestan en la vida diaria y en la construcción de soluciones. Incluso el mismo dispositivo comunitario estaba a discusión en las asambleas. Ellos tenían capacidad de hacer propuestas, de hacer planteamientos de cómo podría mejorarse el servicio y tienen un rol diferente, ¿no? Recuerden ustedes los manicomios, que todavía hay muchos que siguen trabajando así, pero la institución manicomial, tenemos varias películas de varios países donde nos enseñan cómo los tenían arrinconados, aislados, sucios, nadie interactuaba con ellos, básicamente era alimentarlos, este, camisas de fuerza, bueno, los electroshocks, ¿no? Ahí venían en camino. Eh, Era muy deficiente la atención a la salud mental en aquellos tiempos porque el proceso de la disciplina psiquiátrica estaba en evolución. Es decir, todavía no había una comprensión clara de las patologías. Se estaba avanzando y fue el psicoanálisis la disciplina que más profundizó en ello, primeramente con la descripción de las histerias. Ya después vemos las otras. Entonces, el rol participativo del paciente transformado en sujeto activo, no pasivo, del tratamiento,
es algo fundamental para que funcione un programa de tratamiento. Eh, AA ya nos había enseñado que la fragilidad individual para mantener la abstinencia en el consumo era sustituida por la fuerza colectiva para sostener la abstinencia. Es decir, uno solo no puede, pero en comunidad es factible hacerlo. Entonces, eso nos había enseñado el movimiento de AA. Aquí se da un paso más. Dentro de la institución hospitalaria, no solamente vas a ser un sujeto activo y vas a poder opinar sobre los problemas y la construcción de soluciones. Es en la estructura organizativa, tú eres una parte importante y determinante para la posibilidad de eficacia de los servicios de tratamiento. Y participas en asambleas y tú vas a tener un rol horizontal en estas asambleas. Habrá que preguntarse ahorita si la actual comunidad terapéutica o los servicios en los que nosotros trabajamos practicamos esta horizontalidad en las asambleas y genuinamente discutimos los problemas de la comunidad terapéutica, de participación, de economía, de dificultades, de ingresos voluntarios e involuntarios. Y ellos forman parte de esa discusión y de las soluciones. Eh, en México tenemos esta discrepancia entre los liderazgos carismáticos de los que dirigen los servicios de tratamiento y la propuesta de una comunidad que construye las soluciones. Vean, un liderazgo versus una comunidad que decide. Si decide una persona, inhibe el proceso colectivo. Si decide la comunidad, disminuye los liderazgos, la fuerza individual. Entonces, esa es la discusión. ¿Cómo hacemos para que los dispositivos actuales que nosotros utilizamos podamos implementar una relación horizontal que le dé un rol diferente al enfermo y que sea un sujeto activo de la construcción de la cura? Nada más ni nada menos. ¿Cuántos hacemos asambleas y en realidad se construyen soluciones a los problemas identificados? ¿O cuántos eh, pensamos que la decisión es mi responsabilidad y yo voy a decir qué se hace? Entonces, vean, el concepto original de comunidad terapéutica tiene que ver con el uso del poder. El poder como una instancia colectiva, democrática, no como un liderazgo individual, ¿vale? Entonces, los principales aportes que da justamente Maxwell Jones para los servicios de tratamiento residencial tienen que ver con estas asambleas, ¿no? Como una gran instancia de toma de decisiones de la comunidad terapéutica, pero también utiliza el trabajo como una forma de trabajar esos aspectos de dificultad que tenían las personas en ese momento para poder ser estables en una relación laboral. Entonces tenían trabajo ahí en los hospitales y no nada más era para que aprendieran algo, no, 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 era para que se mostraran las dificultades en una relación laboral asimétrica, directiva, por un jefe, un patrón, y pudieran adaptarse a una oportunidad de trabajo siguiendo las reglas. Entonces, esta implementación de esta actividad tenía que ver con resolver las dificultades de autoridad que tenían las personas en tratamiento y pudieran adaptarse a un sistema dado de producción con sus reglas. Y esto ya empieza a dar muchas ideas, porque entonces el trabajo también es terapéutico, ¿no? La socioterapia. Para mí, el aporte más importante que hace Maxwell Jones tiene que ver con este aspecto clínico. Entonces, ustedes imaginen el hospital, cómo va llegando cada persona y cómo cada persona es recibido por un médico y le hace su diagnóstico hasta donde pueda, ¿no? Se trata de un caso tal, tal, tal. Entonces, cada quien hace su diagnóstico y los ingresan. Pero un médico conoce el caso,
y otro médico no conoce el caso de ese médico. Entonces, ¿cuál será el diagnóstico? No lo sé. El médico no está a las 24 horas, se va, por lo tanto, hay otra persona que lo va a atender, pero que no comparte el diagnóstico, y más aún, hace otro diagnóstico. Entonces, una persona tenía diferentes diagnósticos dependiendo de la persona con la cual estuviera interactuando en el tratamiento. Eso quiere decir que había múltiples explicaciones de la enfermedad. Después, ¿qué hacer frente a la enfermedad? También tenía diversas aplicaciones para poder estabilizarlos o curarlos en su caso. Entonces, esto era tremendo porque era una verdadera locura que cada quien hiciera sus diagnósticos, que cada quien creara su estrategia de tratamiento o lo que pensaba que podía ayudarle al otro, y todos fueran diferentes, todos tuvieran diagnósticos diferentes, técnicas diferentes, soluciones diferentes. Entonces es cuando Maxwell Jones dice, esto no puede funcionar así. Tenemos que juntarnos los que hacemos diagnóstico y poder discutir un caso para tener una idea consensada, discutida, reflexionada en grupo de qué diagnóstico tenía qué persona. Y después también discutir cuál era la estrategia más apropiada o los medios con los que se contara para intentarle ayudar a esa persona. Pero entonces era un diagnóstico y una estrategia que implementaba un equipo. Pregunta para los servicios este, en los que nosotros trabajamos y en la comunidad terapéutica actual. Tenemos reuniones de equipo para analizar los ingresos, los diagnósticos y las estrategias de intervención. Entonces, esa es una pregunta que retomamos, ¿no? Al momento de la discusión. Este aporte es de 1940, hace 85 años. Aquí ya se empezaba a comentar mucho, bueno, esta parte de los derechos humanos ya lo mencionamos, y por supuesto se resaltaba mucho que el ambiente terapéutico era fundamental para los procesos de cambio. El ambiente terapéutico quiere decir que es el paciente, todavía en el hospital se le nombraba así, en comunidad terapéutica se le llama residente, el residente, su cuarto, su cama, sus cosas, los espacios comunes, los vínculos que tiene con los otros pacientes, el vínculo que tiene con los médicos, las actividades que realiza, el trato que se dan, todo eso, el tipo de instalaciones, todo eso es el entorno terapéutico. Pues bueno, el entorno es fundamental para poder crear procesos de cambio. Fíjense, o sea, no era nada más ver la enfermedad, entonces que hay que darle a él para que pueda estabilizarse. No, la misma casa, el mismo hospital, las personas, la interacción que se da ahí dentro, era parte de la medicina para resolver las patologías. Esa hay que checarla, ¿eh? Es súper importante. La estructura, los roles, el tipo de interacción, el trato que se dan, cómo afrontan los problemas, eso es fundamental para los procesos de cambio. Y ya hablaban también de aprendizaje social, que es un término de Bandura, en el que nos plantea que todas las experiencias que tenemos ponen en juego nuestras características psicológicas e interactivas con los demás. Y dice que esa práctica, esas tareas que se van realizando, pueden ser espacios de aprendizaje justamente porque podemos detectar nuestra experiencia subjetiva en la realización de la tarea. Entonces, el trabajo cotidiano que se hace diariamente puede producir aprendizajes de cómo interactúo con los demás. Esta me parece que es fenomenal, esta manera de entender cómo la interacción puede construir procesos de cambio importantes. El aprendizaje social de Bandura es un término, me parece muy claro y que podemos nosotros repensar para ver cómo lo retomamos en nuestros espacios de tratamiento. En el 58, la generación Beat
Surge la primera comunidad terapéutica para el tratamiento a personas con dependencia. Surge en California, es Saint Anon y no tiene absolutamente nada que ver con el hospital. No tiene nada que ver con la experiencia de Maxwell Jones. Este es más un común movimiento social. No se trata de internar personas, de poner vigilancia, de cuidar las entradas y salidas, vigilancia, no, ni por supuesto camisas de fuerza, ni cosas por el estilo. Era una comunidad que voluntariamente decía, vamos a juntarnos y vamos a ayudarnos en esta dificultad compartida, que es la dependencia del consumo de drogas. Entonces recuerdan que había expulsados del movimiento de AA, que eran los opiómanos y los heroinómanos. Bueno, estos se juntaron y trataron de reproducir lo aprendido en la ayuda mutua. Y acá le llamaron espacios de confrontación. Entonces, Dederich tenía la idea de que teníamos un gran cúmulo de resentimientos sociales y le teníamos que dar salida, dar expresión a todo ese enojo, a toda esa rabia acumulada, y decía, estos grupos de encuentro sirven para hacer toda esa descarga de todos esos resentimientos acumulados. Y entonces eran unas batallas increíbles, ¿eh? O sea, se gritaban, se decían, se interpelaban, se acusaban, este, pero después de esa descarga había un alivio importante. Y ellos sí lo hacían en círculo y eran como una especie de asambleas, ¿eh? Entonces, en esta comunidad terapéutica, pues obviamente no estaba construida exclusivamente para pacientes en internamiento. Eran espacios de vida que si tenías una pareja podías irte con tu pareja y si tenías hijos, ahí estaban los hijos. Entonces podías tener una comunidad de 500 personas en donde tenías que pensar, bueno, tenemos niños, pues tenemos que pensar cómo va a ser la educación de estos niños. Y fue tan creativo el esfuerzo que ellos tuvieron chance de pensar, porque no los mandaban a las escuelas afuera. O sea, nosotros tenemos que rediseñar la educación de nuestros hijos considerando las problemáticas actuales y promoviendo mejor su desarrollo. Entonces, se volvieron excelentes pedagogos ahí y entonces tenían sus espacios de estudio, había una vida comunitaria, se repartían tareas, la cocina, se conseguían recursos. Eso era buenísimo de Ederich, ¿eh? Conseguían muchos financiamientos, muchas casas. Entonces, vean, este tipo de vida se convierte en un verdadero movimiento social que resonó mucho, ¿eh? Resonó mucho, se hizo muy famosa esta experiencia. Y justamente, vean, en el tiempo se asemeja a todos los movimientos contraculturales. Ellos no eran una generación hippie todavía, pero estaba en ciernes todo este movimiento del hippie. Sí había una crítica social a la sociedad de consumo. Sí había esta expresión contracultural, pero era básicamente un grupo que reconocía su problemática en el consumo de sustancias y creaba una comunidad con sus fronteras para lograr la contención y poder mantener la abstinencia, con las puertas abiertas. No había una adentro y una afuera. Había una permeabilidad bastante intensa de los que entraban y salían. Unos iban a hacer tareas y podían ir a comprar cosas, tenían sus huertos, unos salían a trabajar allí, otros iban a conseguir, otros iban a dar una conferencia. Era un movimiento bien dinámico, había escuela, ¿no? Había que hacer tareas de mantenimiento de la casa. Entonces había las suficientes actividades para tener no un programa así bien organizado donde no, 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 eran las necesidades cotidianas
que nos daban los trabajos a realizar por las diferentes personas. Había una división del trabajo muy bien armada. Entonces, vean toda esta experiencia, qué gran aprendizaje nos trae. Que la vida compartida entre personas que tienen un problema de dependencia tan grave como era el opio y la heroína, nos permite solventar la fragilidad individual para mantener los procesos de cambio. Nada más ni nada menos. Un gran descubrimiento que debería de haber un libro sobre todo este aporte metodológico a las patologías mentales. Debería de existir. Cómo los grupos curan. Hay una frase muy repetida en el movimiento de comunidades terapéuticas que dice la comunidad como método de cambio. Para mí esta es la mejor expresión de ello. Y de aquí surge, de Deito, de Sainano. Entonces, ya después hubo algunas dificultades que no pudieron resolverse bien. Por ejemplo, el que existiera un poder muy concentrado en Charles Dederich como líder carismático de esta comunidad, pues obviamente le daba toda la función de la toma de decisiones e inhibía mucho al grupo. Entonces, eso a la postre iba a ser uno de los anuncios de que este experimento iba a terminar, porque no puede mantenerse una vida comunitaria bajo el liderazgo de una sola persona si no le da cabida a una emergencia de decisión colectiva de estas características, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que después incluso Sainanum se declaró como una religión para evadir pago de impuestos. Y al final, el, el Estado clausuró los servicios de Sainanum. Ya nos contó Joseph que no terminó Sainano, que sigue en la actualidad, sigue funcionando, que en Alemania hay una experiencia fundamentada en Sainano que habría que conocer y que se sigue trabajando bajo el modelo que ellos crearon. Entonces, este es el gran aporte de Sainano. La vida compartida solventa la fragilidad individual para mantener los procesos de cambio, ¿no? Las características hasta este momento de esta comunidad terapéutica es que es un espacio libre de drogas. Aquí hay una gran discusión, ¿eh? Porque en el mundo tenemos dos movimientos opuestos. Está el movimiento de comunidades terapéuticas y el de reducción del daño, la CLA, es la de reducción de daño, y la Conferencia Mundial de Comunidades Terapéuticas es esta otra. Entonces, aquí hay una persistencia en la idea de que la comunidad terapéutica debe ser un espacio libre de drogas. La CLAD dice no, por eso se llama reducción de daños. Se puede tolerar el consumo, se puede hacer con el máximo cuidado, de tal manera que no se exponga la vida de la persona, pero él tiene la decisión última de consumir o no consumir. Y si consume, no es un atributo suficiente para excluirlo socialmente. Esa es la diferencia con los de reducción de daño. Ya después la reducción de daño se transforma y entonces es como trabajar con los usuarios de drogas inyectables para evitar el contagio de VIH y de hepatitis B y C. Entonces, reducción de daño significaba no compartas jeringas, usa esta para que no te vayas a contagiar. Entonces, el intercambio de jeringas fue como que la acción más representativa de reducción de daño. Pero si ustedes ven reducción de daño en nuestro contexto, y podemos pensar principalmente Tijuana y Ciudad Juárez, allí hace falta programas de reducción de daño, porque vean, yo he visto situaciones muy complejas. Entonces, una persona eh, indigente, mujer, sexoservidora, heroinómana, y nunca va a ir ella a buscar un servicio de tratamiento. Pues entonces nosotros tenemos que ir a los territorios donde ellos están
las calles fuera de los prostíbulos, en casas abandonadas, los picaderos. Y ahí tenemos nosotros que ver qué podemos hacer con ellos, con la decisión de ellos, hasta donde ellos quieran. Entonces, en México no es intercambio de jeringas nada más, ¿no? Es estas situaciones de exclusión social grave que necesitan no solamente jeringas, necesitan muchas, muchas otras cosas. Cuidados médicos, otras enfermedades, embarazos. Hace falta mucho, mucho, mucho. Entonces, bueno, eh, el Sainano retoma principalmente la ayuda mutua como método, implementa esta nueva forma de la ayuda mutua a través de los grupos de encuentro, donde se da una confrontación brava, abierta, violenta, que descargue toda la tensión de la rabia acumulada. Es una organización muy jerárquica y se entiende por qué las comunidades europeas son diferentes a las de Estados Unidos, porque son diferentes culturas, ¿no? En Estados Unidos, bien jerárquica. El que manda es este, después hay cargos y toda una forma de tomar decisiones. Acá no. Acá somos democráticos, es horizontal y todos juntos tomamos las decisiones. Esa es la diferencia entre las comunidades terapéuticas de Estados Unidos y las de Europa. Y se establece que el objetivo principal, aparte de la abstinencia, es lograr cambios psicológicos y en el estilo de vida. Si uno revisa con detenimiento estos objetivos, dices, no hay objetivo terapéutico más ambicioso que este. O sea, no solamente es que tengas aprendizaje sobre ti mismo, sean conscientes o no, sino que también vas a poder modificar tu manera de vivir. Y lo lograban, lo lograban. Entonces la comunidad terapéutica se plantea como una propuesta terapéutica que tiene uno de los objetivos más grandes de todo el universo de las técnicas psicoterapéuticas, ¿no? Cambios psicológicos y modificar el estilo de vida a través de la vida comunitaria. Bueno, en el 63, ahí ya estamos cerquitas nosotros de estos tiempos, seguramente Roberto. En el 63 surge Dayton. Lo interesante aquí fue que cuando se experimenta Sainanon, Daniel Casriel va a California a conocer cómo funciona Sainanon y se queda una temporada y está bien. Entonces Casriel pues se da cuenta de todo el proceso y resulta pues que la problemática va en aumento. En Nueva York cada vez había más personas con dependencia, había un mal manejo de las dosis, por eso hay muchas muertes por sobredosis, tal y como está ocurriendo ahora con el fentanilo, que es el mismo problema, ¿eh? El problema de la administración de las dosis, porque el fentanilo multiplica la toxicidad de la sustancia y no tienes un control exacto es que si te pasas de una cantidad te mueres y tú no sabes qué te estás metiendo, qué cantidad, con qué grado de concentración, y por eso se están muriendo, por la alteración de la toxicidad que produce el fentanilo al mezclarlo con otras drogas. Entonces, ese era el descontrol que había en aquel momento y por supuesto, como problema de salud pública, estaban aterrados. ¿Qué vamos a hacer con tanta persona que está muriendo por consumo de drogas? Entonces, se reproduce la comunidad terapéutica con algunos cambios muy interesantes. Entonces, en primer lugar, ya no se ve la comunidad terapéutica como un espacio de vida, así como nos dice Irving Goffman, una institución total, donde la gente llega a vivir y estar todo el tiempo indefinidamente. Lo que hace Carriel, muy importante, es decir, empieza a conceptualizar las adicciones de otra manera. Y dice, las adicciones es un trastorno y como todo trastorno puede tener un tratamiento por un periodo de tiempo
y después dar de alta al paciente del tratamiento con un proceso de reinserción social. Ahí está el gran aporte de Carrier y la modificación de la institución total a una institución transitoria. Ese es el gran aporte de Carrier. Y es lo que nosotros hacemos ahora, ¿no? Ya no queremos que las personas entren a tratamiento para que vivan con nosotros. Aunque yo he visto que sí hay algunos servicios donde la gente llega para quedarse, ¿eh? Hay que tener cuidado. Yo no lo recomiendo, tampoco me siento con la autoridad para decirles no lo hagan, porque hay procesos bien interesantes que habría que ver, porque se parecen más a Zainanum, ¿no? Pero Zainanum no era una mala apuesta, no era una mala apuesta. Hubo mucha concentración de poder, ese fue su gran problema. Por ejemplo, se proscribió el matrimonio porque era una relación de posesión. Entonces, pues, ¿qué va a pasar ahí entonces con las parejas? Bueno, entonces Daytop hace este gran cambio. Tratamiento en internamiento por un periodo determinado es un trastorno, la adicción es un trastorno como varios trastornos que están en los manuales psiquiátricos y que pueden ser tratados y después en un proceso de reinserción como una etapa de convalecencia, evaluamos y damos el alta. Entonces, aquí ya entramos en una discusión que en aquel tiempo era, era nueva, inédita. ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento? Ay, caray, ya me fui, ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, en esto del tiempo hay que tener presente que las comunidades terapéuticas tenían procesos que duraban entre 1 y 3 años y que había grandes resultados. Se evaluaron estas comunidades terapéuticas y los que estaban más de 6 meses empezaban a tener los primeros cambios psicológicos. Los que estaban más de un año, el 70% se estabilizaba en el trabajo, no consumía y no cometía delitos. Eran 3 indicadores los que se medían en aquel tiempo. Entonces, era bastante eficaz el tratamiento. Ahora, en la actualidad, la media internacional es el 30%. El 30% es el que logra rehabilitarse. Esa comunidad terapéutica, los que terminaban el tratamiento, el 70%. Es impresionante ese dato, ¿eh? Bajo esta premisa es que el Departamento de Estado financió comunidades terapéuticas que se reprodujera el modelo de Daytop, incluso se expandió por todo el mundo. En el 68, en Holanda, es donde empiezan los programas con metadona. Esto, por supuesto, ya se había experimentado, ¿no? 1800. Los médicos hacían los tratamientos, ya había situaciones de dependencia en aquel tiempo, principalmente por el opio traído de China. Este, Pensaban que si era adicto a la droga tan fuerte como el opio o la heroína, con una droga más blanda podíamos disminuir los efectos del consumo de sustancias e irlo regulando, y si es posible disminuirlo. Entonces les daban cocaína para que se alivianaran del consumo de heroína, ¿no? Y aquí lo que ya de una manera más atinada, con más conocimiento, es con metadona. Y lograron algo bien importante porque este programa en Holanda no solamente tenía la intención de alguna manera de reducir la gravedad de los casos de dependencia consumiendo una droga supuestamente más controlable, sino que también eran lugares donde había una combinación entre la criminalidad, la indigencia y el consumo de sustancias. Entonces lo que querían es también tener un control sobre de esos grupos y lo lograron porque bajaron los índices de criminalidad bajo este experimento. Entonces funcionó muy bien. En México tenemos dos servicios públicos de tratamiento sustitutivo, uno en Tijuana y otro en Ciudad Juárez. Claro, porque ahí están los principales consumos de heroína y de opio.
Y ahora, bueno, hablamos, las drogas de impacto por las cuales las personas van a tratamiento son dos. Son las anfetaminas, el cristal, y es la piedra, cocaína base. Ahora, decimos que la comunidad terapéutica se multiplicó esta experiencia por todo el mundo y a tal grado que estas son las gráficas, ¿eh? El, por ejemplo, ya decíamos que el 70% que terminaba el tratamiento lograba cambios en estos tres indicadores. Ahora la otra gráfica, la que va de bajada, nos indica el índice de deserción. Entonces, el máximo de deserciones se da en la primera etapa del tratamiento. De los, disminuye de los 3 a los 6 meses. Y ya con los procesos que están avanzados de más de 6, de 9 meses, la deserción casi desaparece. Esto es bien importante porque entonces tenemos que seguir una lógica de los programas donde en una etapa inicial las personas tienen que tener un programa más hacia adentro y de controlar el nivel de deserción hasta lograr una cohesión y una pertenencia al programa. Y conforme va avanzando en su proceso, se tiene que ir abriendo al máximo posible la puerta, ¿no? Porque disminuye la posibilidad de la deserción. Esta decisión es bien importante, ¿eh? Bien documentada, con encuestas bien hechas, y estas gráficas nos hablan, muchas de estas investigaciones había que replicarlas aquí en México, ¿eh? Casi no hacemos este tipo de trabajo de investigación. Y bueno, con la aparición de tantas comunidades terapéuticas, se crea la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas en el 80. En el 2000 se crea aquí en México la Federación Mexicana de Comunidades Terapéuticas, que es la anfitriona de este diplomado, junto con Metabolet y la Universidad de Macerata. Esta foto que ven ustedes es la primer generación de consejeros terapéuticos de comunidad terapéutica que hicimos hace casi 20 años. Y bueno, en síntesis, nosotros tenemos que tener claro que la historia de las comunidades terapéuticas nos dejan unos aprendizajes muy importantes. Es el predominio de lo grupal como dispositivo. En la actualidad, muchos lo que hacen es, tienen su programa comunitario y cuando hay un problema emocional, abren un consultorio y hacen una terapia bipersonal. Entonces, es una terapia dentro de la terapia. Como no sé utilizar el dispositivo comunitario para tratar ese problema emocional con el grupo, recurro al consultorio dentro de la comunidad terapéutica y hago una intervención bipersonal. Esto es un problema que tiene que ver, que hay que evaluar bien en cada caso, pero por lo regular tiene que ver con una incomprensión de lo que te puede servir la misma comunidad para el mismo tratamiento del problema emocional presentado por una persona. Ok. Sí, Entonces, el predominio de lo grupal como dispositivo. Este, Pierden importancia los líderes carismáticos. Estos elementos son bien interesantes para reflexionar en México, porque nosotros sí tenemos una combinación de liderazgos carismáticos con procesos comunitarios. Todavía a veces indiscernible, ¿eh? No sabemos si lo que tiene más fuerza es el liderazgo de un padrino o la efectividad, la capacidad reflexiva y de solución de problemas de la comunidad como pero bueno, ¿no? ajá. Esta diferencia es Órale, importante. pues, entonces, Los tratamientos obviamente tienen que ver con el mantenimiento de la abstinencia y los problemas emocionales, pero también se implementan una serie de actividades socioeducativas. Ya dijimos que el trabajo incluso sirve para crear capacidades no solamente laborales, sino de poder interactuar con medios más estructurados, con reglas, con disciplina, para poder nosotros poder formar parte de una empresa de ese tipo. Las decisiones se toman en asamblea, se revaloriza el concepto de equipo técnico, ¿no? Ya no se piensa que cada quien puede hacer lo que quiera, porque es un profesional connotado, no, 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 aquí todo se decide en equipo, nada al margen. Este,
y que se surge toda esta propuesta de la reinserción social. Encontramos pocos centros de tratamiento con procesos de reinserción social. Poquitos, muy pocos. Y es la etapa más complicada, porque de alguna manera pone a prueba los aprendizajes de la persona en el tratamiento y vemos si tiene las capacidades para afrontar los mismos problemas que tuvo desde antes de entrar, ¿no? Este, Se mantiene el objetivo del cambio psicológico y estilo de vida, se conserva el trabajo de ayuda mutua, pero también los grupos de encuentro como actividad representativa de la comunidad terapéutica, y en la actualidad se promueven estándares internacionales de calidad en los servicios que tienen que ver con hacer buenos diagnósticos, buenos planes de tratamiento que puedan ser evaluados, medibles, tener criterios de alta, formación, bueno, selección de personal especializado para la comunidad terapéutica, capacitación permanente, las supervisiones, todos estos son estándares de calidad. Y bueno, hasta aquí y abro y detengo